El día de mi cumpleaños, mi madre me dejó un mensaje diciendo que estaban festejando con su verdadera familia. Así que vacilé la cuenta conjunta, vendí el auto y les dejé un regalo final, una orden de desalojo firmada por mí. Me llamo Marcelo, tengo 32 años, y hasta hace poco creía firmemente que la familia, por más defectuosa que fuera, al final encontraría la forma de demostrar afecto, que en el fondo me querían, aunque no supieran expresarlo. Esa idea fue mi refugio durante años. Pero este año, en mi cumpleaños, todo se desmoronó. Aquella mañana no esperaba nada espectacular, ni regalos, ni fiesta, ni grandes demostraciones. Solo un mensaje, una llamada, algo que dijera, estamos pensando en ti. Algo mínimo, pero significativo. En su lugar, recibí un buzón de voz. Mientras preparaba café, el teléfono vibró y apareció el icono de mensaje de voz. El número no me sonaba, pero le di a reproducir, pensando que tal vez era mi madre llamando desde el trabajo o algo así. Lo que escuché me dejó helado. Era su voz, imposible de confundir, tranquila, satisfecha, como si hablara del clima. Marcelo, no esperes una llamada hoy. Estamos ocupados celebrando con la familia de verdad. Ya deberías entenderlo. Eso fue todo. Sin despedida, sin explicación, sin la menor duda. Un rechazo frío, cargado de resentimiento, servido justo el día de mi cumpleaños. Me quedé paralizado. El café se enfriaba en mi mano mientras esas palabras se repetían en mi cabeza. Familia de verdad. Quise pensar que era un error, que tal vez estaba bromeando o había bebido de más, pero sabía que no. Esa indiferencia había ido creciendo a lo largo de los años, como una gotera lenta que ignoras hasta que el techo se derrumba. Retrocediendo un poco, siempre fui el responsable, no el preferido. Ese era mi hermano menor, Julián. Mientras yo ayudaba a pagar cuentas cuando mi madre se quedó sin trabajo, y trabajaba dobles turnos para que no perdiéramos la casa después de que mi padre se marchara. Él abandonaba la universidad para irse a encontrarse a México y se la pasaba de fiesta con su novia. Mientras tanto, yo asumía la ruta de reparto que dejó mi padre, cubría la hipoteca que mi madre ya no podía pagar sola. Con el tiempo, conseguí un buen empleo en tecnología, alquilé un pequeño departamento en el centro y construí una vida estable. Siempre cerca, demasiado tal vez, ayudaba cada vez que me lo pedía. Pagué la reparación de su auto el invierno pasado, confirmé una tarjeta de crédito y hasta la incluí en una cuenta bancaria conjunta cuando dijo que se había retrasado el pago de su pensión. En ese momento ni lo dudé. La familia se apoya, ¿no? Pero en los últimos 2 años, todo cambió. Las llamadas se volvieron breves, los mensajes quedaron sin respuesta. Dejaron de invitarme a cenas familiares. Al principio eran detalles menores, no estar en una foto grupal, enterarme por redes sociales que Julián se había comprometido. Luego vino el día de Acción de Gracias. Mi madre olvidó decirme que habían cambiado el lugar del encuentro. Cuando la llamé, me dijo: pensé que no querrías venir. Siempre estás tan ocupado. Ocupado. Había pasado 3 horas horneando un pastel de nuez. Aún así, seguí intentándolo. Seguí apareciendo. Seguí esperando. Por eso, ese mensaje fue distinto. No porque fuera el primer golpe, sino porque fue el último que estaba dispuesto a recibir. No lloré, no respondí, ni siquiera borré el mensaje. Me senté en el sofá, miré al techo y pensé. Pensé en todo el dinero que había prestado, en realidad regalado. Pensé en cuando Julián estrelló mi coche en una prueba de manejo y se rió como si nada. Pensé en aquella vez que mi madre le dijo a una amiga, delante de mí: Julián tal vez no sea exitoso, pero al menos es divertido. Pensé en todas las veces que dejé que me minimizaran, que me hicieran sentir invisible. Y entonces recordé la cuenta conjunta. Ella me pidió que la agregara el año pasado. Decía que no podía abrir una por su cuenta por su mal historial crediticio. Siempre tuve la intención de sacarla de ahí. Estaba en mi lista de pendientes, justo debajo de comprar papel de cocina. Nunca lo hice. Al parecer, ella tampoco lo recordaba. Inicié sesión. Ahí estaba, casi $14.000, la mayor parte de un reembolso de impuestos que había depositado el mes anterior, planeando transferirlo luego. Revisé los movimientos. Julián había usado la tarjeta en una tienda de electrónica 3 días antes. Mi madre había pagado un brunch en un restaurante del centro al que ni siquiera había sido invitado. Había incluso un pago programado para un alquiler vacacional en Maui, a nombre de Julián. Me quedé mirando esa pantalla mucho tiempo. No estaba furioso. Estaba vacío, como si la rabia ya se hubiera consumido, dejando solo cenizas. Cenizas livianas, silenciosas. Hice clic en transferir y vacié toda la cuenta a la mía personal. Luego llamé al banco y la cerré definitivamente, sin previo aviso, sin explicaciones. Luego recordé el auto. Hace un año, cuando su viejo Toyota dejó de funcionar, le di el Honda Accord que heredé de mi tío. Aún estaba a mi nombre,
nunca hice el trámite. Ella prometió que lo haría. Clásica promesa vacía. Fui al archivo, saqué el título del auto y llamé a un comprador conocido. Lo vendió ese mismo día. Ella ni se dio cuenta hasta la mañana siguiente. Pero aún faltaba algo. La casa, legalmente no era suya. Era de mis abuelos. Después de que mi abuelo falleció y mi abuela se mudó a una residencia, la propiedad pasó a mi nombre. Mi madre pudo quedarse por mi decisión, sin pagar alquiler. La única condición: pagar los impuestos y mantenerla limpia. Pero dejó que Julián se mudara con su novia, destruyera el sótano con su estudio de música y actuara como si fueran los dueños. Nunca me dio las gracias, ni siquiera reconoció que la casa era mía. Y el mes pasado, Julián tuvo el descaro de decirme: estamos pensando en remodelar la cocina. No te preocupes, te avisaremos cuando esté lista. Avísame si necesitas algo. Eso fue lo último que recibí de parte de ellos. Entonces fui a mis archivos, busqué un contrato de alquiler que había redactado hace tiempo pero nunca envié. Llamé a una amiga abogada, y pasamos una hora redactando un aviso formal de desalojo. Lo imprimí, lo firmé, lo metí en un sobre y le até un pequeño lazo antes de dejarlo en su buzón a la mañana siguiente. No mandé mensajes, no llamé, no di explicaciones. Solo le devolví lo mismo que ella me dio a mí: silencio. Caminé alejándome de esa casa mientras el sol de la mañana se alzaba sobre el viejo camino agrietado por el que solía andar en patineta cuando era niño. Y sentí algo distinto. No era satisfacción, tampoco victoria. Era libertad. Pero eso apenas era el comienzo. Para cuando el sobre con el aviso tocó su buzón, ya había bloqueado su número. No lo hice por dramatismo. Simplemente no quería escuchar el inevitable mensaje de voz. Sabía cómo sería: un tono agudo de pánico, una súbita preocupación maternal, y un intento de hacerme sentir culpable disfrazado de confusión. Algo como: Marcelo, ¿qué es esto? ¿Por qué nos haces esto después de todo lo que hemos pasado? Como si yo fuera el que apuñalaba, cuando en realidad solo estaba sacándome el cuchillo de la espalda. Puse el teléfono en modo silencio, cerré sesión en las redes sociales y me concentré en empacar para el viaje de fin de semana que había reservado para mí. Nada lujoso, solo una cabaña tranquila en una zona boscosa donde pudiera estar a solas con mis pensamientos y empezar a descubrir quién era sin el peso constante de ser el responsable de todo. Pero no tardaron mucho en reaccionar. A las 10 de la mañana, ya tenía 6 llamadas perdidas de Julián, 5 de mi madre desde otro número, y 2 de número privado, que seguramente era ella desde algún teléfono del trabajo. No respondí ninguna. Hice café, revisé mi correo, alimenté a mi gato y me puse a leer. Nunca me había sentido tan en control. Alrededor del mediodía, golpearon la puerta de mi departamento. No esperaba a nadie. Vivo en un edificio silencioso, con un pasillo aún más tranquilo. Al abrir, estaba Julián. La camisa arrugada, el rostro tenso, caminando de un lado al otro como un animal encerrado. «¿Vaciaste la cuenta?», espetó sin saludar. Ni un hola, ni un feliz cumpleaños. Solo esa mezcla de incredulidad y derecho. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Así es», le respondí. «Vendiste el auto». «Ese auto era de mamá». «No», dije con calma. «Estaba a mi nombre, igual que la casa». Su cara se puso roja. «Estás siendo un...». Lo interrumpí de inmediato. «Termina esa frase y te cierro la puerta en la cara». Inspiró, como si evaluara si estaba bromeando. No lo estaba. «No puedes hacernos esto», insistió con los dientes apretados. «Estás así solo porque mamá no te llamó». «No, Julián. Estoy así porque tú y mamá me tratan como si fuera un cajero automático con pulso». Parpadeó. Creo que nunca me había visto defenderme así. Durante años fui el hermano callado, el que resolvía todo, el que limpiaba el desastre. Pero ahora estaba viendo a alguien distinto. Alguien que ya no pedía permiso para poner límites. Y entonces soltó lo peor: que ella no había querido decir ese mensaje, que solo estaba desahogándose, que fue una broma. Mi risa lo descolocó por completo, pues el desalojo también fue una broma. «Espero que le parezca gracioso cuando llegue el alguacil dentro de 30 días». Julián dio un paso adelante, pero levanté la mano. «No lo intentes», le advertí, y por una vez, no lo hizo. Se dio la vuelta murmurando cosas como «estás exagerando» o «te vas a arrepentir» y se fue hacia el ascensor. Lo vi marcharse, con el corazón acelerado pero firme. Esa tarde, empezaron a llegar los mensajes. Primero: «Julián, acabas de destruir a esta familia. No creas que vamos a olvidarlo. Espero que tu gato te acompañe cuando estés viejo y solo». Después llegaron los de mamá. Cada uno, un tipo diferente de manipulación. «Estás destrozando a la familia. Yo no te crié para ser cruel. ¿Qué le pasó a mi niño dulce? Te devuelvo el dinero. Solo anula el desalojo. Este no eres tú». Pero sí lo era. Por primera vez, sí era yo. Ya no era el felpudo. Ya no era el hermano menos divertido. Ya no era el contacto de emergencia, ni el que donaba en silencio, ni el personaje secundario en su caos. Era el hombre que finalmente había dejado de disculparse por existir. Al día siguiente, mi amiga abogada me llamó. Dejó un mensaje de voz. Me dijo: «Parece que quiere impugnar el desalojo». «¿Puede hacerlo?» «No, no tiene ningún derecho legal sobre la casa. Lo hiciste todo bien. Solo está dando patadas de ahogada». Le agradecí y colgué. Más tarde,
volvieron a golpear la puerta. Esta vez no era Julián, era mi tía. La tía Elena siempre fue la neutral de la familia. Sonriente, amable, un poco despistada, pero jamás malintencionada. Venía con un recipiente de limonadas caseras, como si fuera a negociar la paz en medio de una guerra familiar. ¿Puedo pasar?, preguntó. Dudé por un segundo, pero vi preocupación en sus ojos. No era falsa, ni llena de juicio. Era genuina. Se sentó en el sofá como si pisara terreno sagrado. Marcelo está desmoronándose. Tuvo años para tratarme como un hijo, Elena. Lo sé, respondió con tristeza. Y se equivocó. Siempre estuviste ahí. Siempre. Todos lo vimos. ¿Entonces por qué nadie dijo nada? Su silencio fue suficiente respuesta. Tiene miedo, susurró al final. No sabe cómo seguir sin ti. Asentí. Yo tampoco lo sabía. Pero ahora, por fin, sí lo sé. Poco después, se marchó. Ella no me pidió que deshiciera nada. Simplemente se acercó, me dio un abrazo y me dijo: espero que esta noche puedas dormir tranquilo. Y lo hice. Los días siguientes fueron un completo desorden para ellos. Julián intentó desahogarse en Facebook con una publicación escandalosa que comenzaba con: mi hermano acaba de echar a nuestra madre el día de su cumpleaños. Pero se le olvidó algo muy importante. Yo tenía pruebas. Mensajes, fotos, capturas de pantalla, ni siquiera tuve que publicarlas. Mis amigos y compañeros de trabajo salieron en mi defensa antes de que yo viera la publicación. Uno de mis antiguos compañeros de universidad respondió con un comentario que se volvió el más popular: imaginen ser tan desagradecidos con quien les mantiene las luces encendidas. Se merecen estar en la calle. Al poco tiempo, la publicación fue eliminada. 3 semanas más tarde, recibí una carta, una disculpa formal, escrita a máquina y firmada por mi madre. Pero no quiero adelantar lo que decía, porque lo que ocurrió el día que se mudaron fue lo que de verdad hizo que todo se desmoronara. La mañana de la mudanza fue un martes nublado. No fui a la casa. No podía. Mi abogado me había dicho que no era necesario, que todos los documentos estaban en regla. La oficina del sheriff había programado la entrega formal del aviso, y si mi madre y Julián no cumplían, serían desalojados forzosamente al final de la semana. Aún así, no pude evitar mirar el reloj cada pocos minutos, como si eso me diera algún tipo de control. A las 9 de la mañana deberían haberse ido. A las 9:17, mi teléfono vibró. Era una foto. Me la enviaba el vecino de enfrente, el señor Kindle, un cartero retirado que siempre me saludaba con una leve inclinación de cabeza cuando cortaba el césped durante mis visitas. En la imagen se veía a mi madre de pie en el porche, en bata, con los brazos cruzados, mirando con desaprobación a 2 agentes uniformados, mientras Julián metía bolsas de basura negras en la cajuela de un auto viejo. La casa se veía deteriorada. Setos crecidos, pintura descascarada cerca del garaje, el canalón aún colgando desde la tormenta del año anterior. Yo le había ofrecido repararlo. Ella me respondió: nos las arreglamos bien. Por lo visto, bien significaba cinta adhesiva y negación. Al mediodía, llegó otra foto. El porche estaba vacío y el cartel de "se vende", que yo había autorizado, se alzaba en el jardín como si marcara el inicio de una nueva etapa. Pero el capítulo no cerró ahí. Esa misma noche, alguien tocó la puerta. Esta vez no me sorprendí. Era ella, mi madre, envuelta en un abrigo gris, con un sobremanila en la mano. No tenía expresión de enojo. Se veía mayor, más pequeña, como si hubiera envejecido 10 años en 3 semanas. No pidió entrar, solo me tendió el sobre y dijo: escribí todo. No dije nada, solo asentí. Ella se quedó un momento más. Julián está quedándose con unos amigos. Yo estoy viendo qué hacer. Otro silencio incómodo. Nunca quise hacerte daño, agregó, como si con eso pudiera borrar décadas de heridas. Pero lo hiciste, respondí. Lo sé. Luego se dio la vuelta y se fue. No abrí el sobre esa noche. Lo dejé sobre la mesa de la cocina mientras preparaba la cena. Veía algo en la televisión, acariciaba a mi gato. Fue casi a medianoche, con una taza de té en mano, parado junto a la ventana, cuando finalmente lo tomé. Dentro había una carta. 8 páginas, a máquina, con espacio doble, llena de recuerdos, en su mayoría de ella. Historias de mi infancia, cosas que había olvidado, cosas que desearía seguir ignorando. Hablaba sobre la partida de mi padre, sobre cómo escondió su miedo bajo una capa de orgullo, y cómo, cuando empecé a ayudar económicamente, ella se permitió ceder, convenciéndose de que si yo podía con el peso, entonces debía cargarlo, que ser el confiable significaba ser el responsable, y que ser el responsable implicaba volverse invisible. No me pedía perdón, solo explicaba, y al final, una frase destacada en negrita: pasé tanto tiempo pensando en lo que podías darme, que nunca me pregunté cuánto te costaba. No lloré, no en ese momento, pero algo dentro de mí se quebró. Los días siguientes fueron silenciosos, demasiado. No hubo llamadas, ni visitas, solo el lento murmullo de seguir adelante. Hasta que llegó el sábado por la mañana. Estaba haciendo panqueques cuando sonó el teléfono. Era mi tía Deb. Sonreí, pensando que sería otro intento de reconciliación, tal vez con pan casero esta vez, pero su voz era tensa. Marcelo, dijo con urgencia, tienes que venir a la iglesia ya. Me quedé paralizado. ¿Qué pasó? Julián, tu madre, están aquí,
Y él acaba de decir frente a todos que les robaste la casa. El estómago se me hundió. Tomé las llaves y salí sin decir nada más. Cuando llegué al estacionamiento de la iglesia, ya se escuchaban los gritos desde las puertas abiertas. Era un evento comunitario, algo para el centro juvenil, y había bastante gente reunida. Y justo en el centro del alboroto, como una mala telenovela, estaba Julián, agitando un papel en la mano. Él obligó a nuestra madre a irse, gritaba al aire, sin dirigirse a nadie en particular. Mi hermano se cree superior solo porque tuvo suerte con una herencia. ¿Suerte? Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que imaginaba, porque no había habido suerte. No heredé una fortuna, heredé una responsabilidad. No me dieron una mansión. Me entregaron una familia hecha pedazos y me pidieron que la sostuviera. Crucé el umbral. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Julián me vio y se iluminó como si me hubiera invocado. Ahí está, el niño dorado. ¿Vienes a defender tu trono? Me mantuve sereno. Caminé despacio, observando el lugar. Y entonces dije, perfecto. Hablemos de suerte. Y lo que dije después, bueno, ahí fue cuando realmente todo se vino abajo. Estaba frente a esa sala comunitaria, con cada mirada clavada en mí como si fuera el villano que acababa de entrar en mitad del sermón de un domingo. Las sillas plegables, la mesa con limonada, la música suave de piano que aún se escuchaba desde el rincón. Todo parecía una escena de juicio, el mío, y ni siquiera me habían avisado. Julián aún sostenía ese papel, una impresión borrosa de un estado bancario que cerré hace años. Se veía convencido de haber mostrado al mundo la prueba irrefutable de que yo era el peor ser humano del planeta. Viniste a desalojar a tu propia madre, escupió. Y justo el día de tu cumpleaños. Qué elegante, Marcelo. Respiré hondo y miré al grupo. Reconocí algunos rostros. Vecinos de antes, gente del club de lectura de mamá, incluso el señor Kindle, cruzado de brazos con el ceño fruncido. No levanté la voz, no hice un escándalo, simplemente dije la verdad. Está bien, respondí con calma, dejando que el silencio se instalara antes de continuar. Hablemos de lo que realmente pasó. Y así lo hice, paso a paso, sin enojo ni dramatismos, solo hechos claros. Durante los últimos 5 años, he pagado la hipoteca de esa casa. Fue una herencia de mi abuelo, y aunque legalmente me pertenece, permití que mi madre viviera allí sin pagar alquiler, con la única condición de que se encargara del mantenimiento y de los impuestos de propiedad. No cumplió con ninguna de las dos cosas. Yo también cubrí esos gastos. Cuando mi hermano Julián se mudó, tampoco le pedí renta. No le exigí nada, solo pedí respeto. Alguien en el fondo murmuró algo, pero yo seguí. Cuando su coche se descompuso, le di el mío. Era el de repuesto, sí, pero aún así estaba a mi nombre. Nunca hizo la transferencia, nunca me pagó un centavo. Yo pagué las flores para su cumpleaños. Cubrí una situación delicada de Julián cuando tuvo problemas legales. Mejor no entrar en detalles. Eso levantó algunas cejas. Julián solo desvió la mirada. También abrí una cuenta conjunta para que mi madre pudiera pagar sus facturas mientras sus beneficios estaban retrasados. Olvidé eliminarla cuando su situación se estabilizó. Lo reconozco. Ese fue mi error. Pero nunca imaginé que usarían ese dinero, mi dinero, para irse de vacaciones a Maui sin siquiera mencionármelo. Me enteré por una notificación bancaria. El ambiente en la sala empezó a volverse tenso. Se escuchaban murmullos. Miré a mi tía Deb, que estaba en un rincón, con la mano en el pecho y los ojos bien abiertos. Sabía que conocía partes de esta historia, pero no todo. Julián intentó interrumpirme. Estás manipulando las cosas. Levanté la mano, firme, y continué. En mi cumpleaños, recibí un mensaje de voz de mi madre. Dijo, y cito, no esperes que te llamemos. Estamos ocupados celebrando con la familia de verdad. Podías escuchar caer un alfiler. No fue un olvido, fue una elección. Así que sí, cerré la cuenta. Vendí el coche. Emití una notificación formal de desalojo para una propiedad que es legalmente mía. Porque, por fin, comprendí algo. Me giré hacia Julián. Amar no significa permitir que te vacíen. No significa quedarte callado y pagar los errores de los demás solo para que te toleren. Amar también es saber poner límites. Y si para que esos límites se respeten tengo que ser el malo, entonces lo seré. El silencio que siguió fue largo, hasta que alguien, el señor Kendall, habló con voz cansada. Bien hecho, hijo. Otra persona comentó, debiste cortar por lo sano hace años. Algunas palmas discretas se escucharon. Nada escandaloso, solo muestras de apoyo de quienes, aparentemente, llevaban tiempo observando desde la distancia. Julián salió de la sala furioso, lanzando insultos entre dientes. Algunos lo siguieron. La mayoría se quedó. Mi madre ni siquiera apareció en la recaudación de fondos. Más tarde supe que había estado todo el tiempo esperando afuera, en el coche. En el fondo, creo que ya sabía lo que iba a pasar, y no tuvo el valor para afrontarlo. Cuando todo terminó, tía Deb me encontró afuera y me abrazó con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, le respondí, pero creo que lo estaré. En las semanas siguientes, todo se volvió más tranquilo. Julián dejó de intentar contactarme después de que su campaña de difamación se desmoronó. Al parecer,
Cuando tu reputación se basa solo en el carisma y la manipulación, no resiste los hechos. Incluso los amigos con los que se jactaba de vivir lo echaron en menos de una semana. Escuché que ahora va de sofá en sofá y quiere iniciar un podcast, muy típico de él. En cuanto a mi madre, intentó acercarse de nuevo. Esta vez sin reproches, solo con mensajes breves y tímidos como, pensando en ti. Espero que estés bien. Lo siento, no la bloqueé, pero tampoco respondí. No al principio, necesitaba distancia. Y en esa distancia, ocurrió algo inesperado. Empecé a sanar. Ese nudo en el pecho que arrastraba desde los 17 años empezó a soltarse. Dejé de despertar con ansiedad por ver mis notificaciones. Redecoré mi apartamento. Tiré los muebles color beige que había elegido por costumbre. Compré un sofá amarillo brillante. Colgué arte que me gustaba de verdad. Retomé la cocina. Me uní a un grupo local de senderismo y conocí personas que solo querían compartir, no exigirme nada. Eventualmente, le contesté. Solo un mensaje. Te perdono, pero aún no estoy listo para retomar una relación cercana. Su respuesta fue breve. Es justo, te esperaré. Y así quedó todo. Así que la casa se vendió sin que me pesara. La pareja que la compró parecía feliz de comenzar allí una nueva etapa, y eso me bastó. Me ofrecieron quedarme para la celebración de inauguración, pero preferí no hacerlo. Ya no tenía sentido mirar atrás. Durante años creí que debía hacerme merecedor del afecto de los demás sacrificando mi tranquilidad. Pero aprendí que el cariño genuino no depende de lo que uno entrega sin descanso. Aprendí que el amor que exige perderte a ti mismo no es amor, es deuda mal disfrazada. Hoy, camino con otra claridad. No cargo culpas que no me pertenecen ni intento encajar donde nunca me dieron espacio. Tengo mi independencia, mi bienestar y una vida que no gira en torno a ser aceptado por quienes no supieron cuidarme. No rompí la conexión de forma impulsiva. La solté con firmeza, paso a paso, hasta construir mi propio camino. Y puede que haya dejado muchas cosas atrás, pero gané algo más importante, la posibilidad de avanzar sin mirar atrás. Y en este nuevo rumbo, por fin respiro en paz.